nuevamente estamos aquí en el programa del encuentro que viene aquí en Canal Local. Mi nombre es Claudio Bacache y este programa que ustedes están viendo se está grabando y estamos la semana también del 11 de septiembre. Una fecha que nadie deja indiferente. Y quiero empezar con una siguiente reflexión. Mi profesora de historia de la universidad me decía que existían 3 tiempos para entender cualquier proceso histórico: el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. El tiempo corto es el inmediato y el tiempo largo sería la resolución de procesos históricos, que duraría 100 años. Y ahora que cumplimos 50 años, ¿en qué parte estamos? En el tiempo medio, en el medio tiempo. Para entender a cabalidad un proceso histórico que hubo en nuestro país. Hay que entender también algo más, que hemos aprendido estos 50 años. Hay muchas cosas que hemos aprendido, que hemos sabido. Sabemos qué fue la Unidad Popular, por qué se gestó, cómo llegó al poder, cómo hubieron falencias, aciertos, desaciertos. También sabemos quién es Augusto Pinochet, cómo llegó al poder. Sabemos de todas las injerencias extranjeras que hubo en Chile por ambos sectores para lograr lo que pasó. Y también sabemos de que existieron mucha gente que lamentablemente fue detenida, desaparecida y con tortura. Eso es lo que sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Y qué nos divide ahora en este país? Nos dividen cosas muy pequeñas, como por ejemplo, pequeñas sí, semánticas, pero muy importantes para mucha gente. ¿Qué pasa hoy día? ¿Se celebra o se conmemora? ¿Cómo llamamos a Augusto Pinochet? Hay gente que lo dice que es un presidente, hay gente que lo dice un dictador. ¿Cómo llamamos a este proceso histórico? Hay gente que dice gobierno militar y otra gente que dice dictadura. Estamos a 50 años en medio tiempo y ojalá que quizás en 50 años más tengamos alguna respuesta definitoria. Pero los chilenos tenemos mucho que aprender. Con esa reflexión empezamos este programa el día de hoy. Voy a presentar a nuestros invitados, primero que todo, a Jenny Santana, directora de Fundación de Derechos Humanos. La doctora Correa, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y también tenemos a Carlos Poblete, consejero regional de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes. Un gusto poder participar acá y conversar para ustedes, señores televidentes, que también en otras oportunidades hemos tenido a través de este gran programa de Canal Local, que le entrega a ustedes versiones para que ustedes puedan en un momento dado opinar y decidir de acuerdo a lo que nosotros conversemos acá. Exactamente. Como siempre decimos, aquí todo se debate, se conversa y se aprende. Aprendemos todos juntos. Bueno, 11 de septiembre. Hoy día es un día que a los chilenos, yo creo que hasta la persona más apolítica en Chile, tiene una opinión. Tiene una opinión de lo que pasó el día de hoy y qué aprendemos de eso. A 50 años del golpe de Estado, ¿qué lección crees que hemos aprendido? Vamos a dar primero a Jenny. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, yo creo que poco hemos aprendido. Poco, porque está toda la información tan manipulada que lamentablemente no hemos sido capaces de estudiarla con la verdad. Entonces, ha sido difícil que las personas puedan comprender la situación, lo que se vivió, a pesar de que muchas víctimas, gente que fue torturada, qué sé yo, ha dado su testimonio. Aún así existen dudas de la palabra de esas personas que son víctimas. Entonces, es compleja la situación de que estemos a 50 años y que todavía no podamos tener la verdad en nuestras manos para poder hacernos, o que la gente en general se haga una idea más objetiva de lo que sucedió. ¿Usted habla del negacionismo, por ejemplo? Claro, exactamente, sí, porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, esto no pasó, no, esto otro tampoco, todo es invento, pero si tú vas y hablas con víctimas y te relatan su historia y ves que todas coinciden y explican en los lugares donde estuvieron, lo que vivieron, hijos de personas que no se han podido encontrar en este momento, ¿cierto? Que quedaron huérfanas. Entonces,
porque esos testimonios no son válidos. O sea, todavía dudamos de la palabra de esas personas que han sufrido todos estos años. Eso a mí me llama la atención, que queramos pensar o poner en duda todavía el dolor que tienen esas personas. Don Carlos, la misma pregunta para usted. ¿Qué hemos aprendido después de 50 años? Creo que ha sido muy poco lo que se ha aprendido, porque, como bien lo acabas de decir, la historia forma parte de 3 aspectos: el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Nosotros llevamos un mediano plazo, como bien lo dijiste recién, 50 años, pero resulta que la división existente en el país, que nuevamente en esta oportunidad, en este año, se produjo una situación en la cual dista mucho de lo que ocurrió en los años, en el 30º y en el 40º, porque ahora existe en este momento una disociación tan grande en nuestro mundo cívico que te demuestra que no se ha aprendido nada. Porque si nosotros hubiésemos aprendido a vivir y a convivir aceptando lo que acabas de decir, que existe realmente gente dolida, gente desaparecida, existe gente que lamentablemente fue torturada, que fue eliminada, aquí en el país, pero también en ciertos momentos anteriores a esto, se invitó a hacer un acto de violencia. Entonces, si empezamos a aprender, aprendamos del todo, no de una parte. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos, usted también, señor, señora, joven, que cuando tú enciendes una mecha de pólvora, al final de esa mecha no va a haber un tarrito con corazones. Hay un tarro lleno de pólvora. Por lo tanto, si tú enciendes esa mecha, lamentablemente en algún instante va a ocurrir una explosión como la que ocurrió en Chile, donde se perdió justamente lo más preciado y de ejemplo que teníamos, que era la democracia. Éramos ejemplo para Latinoamérica, para Sudamérica, para el mundo. Me pregunto yo, la guerra civil que ocurrió en 1891, ¿se habla de ello? No, ¿por qué? Porque ocurrió, pasó, se dio vuelta la hoja, empezamos a vivir de nuevo. Entonces, por eso digo, no hemos aprendido nada, lamentablemente. ¿Cómo se puede dar vuelta la hoja? Yo le pregunto a ustedes dos, porque saben que yo sé que hay mucha gente que nos escucha, que lo siente. Hay que dar vuelta a la página, en ciertos sentidos. Pero, por una parte, existe un sector político que no quiere reconocer estas cosas y otro sector político que romantiza muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos dar vuelta a la página, Jenny, para ti? Creo que es imposible dar vuelta a la página hoy en día, no se puede. No se puede porque, mira, y voy a hacer un mea culpa porque yo entré a conocer mucha información prácticamente cuando tenía 35 años, antes no. Para mí, en mi familia sobre todo no se hablaba de nada de lo que había pasado, nada de política, y entonces tenía mucho desconocimiento. Y en algún momento, y pido 1000 disculpas a las personas, cuando yo dije, oye, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Si ya pasó. Ya, entonces, pero cuando en algún momento hicimos una jornada donde pude escuchar los relatos de personas que habían quedado sin padre, por ejemplo, oye, wow, que me sentí mal, me sentí pésimo. O sea, ¿cómo pude yo, que vivía, claro, tuve mi papá, tuve mi mamá, tengo mi familia completa, viví muy tranquila, pero hay gente que no pasó eso, o sea, vivió cosas terribles, no pudo vivir con su familia, con su padre, con su madre, entonces le cambió toda una vida. Y yo fui, o sea, fue
fue mal lo que dije. Entonces, pero comprendo que era mi desinformación. Y yo invito a las personas que lean, si no, a lo mejor no se queden con lo que digo yo o con lo que dice acá mi compañero, con lo que podamos decir en este programa. Busquen información en internet, lean, escuchen los relatos, pueden entrar al sitio de memoria, ya hay unos relatos de las personas que vivieron en problemas con su familia, y la verdad es que uno cambia de pensamiento y se pone en el lugar de esa persona. Es doloroso y lamentablemente ese dolor no se va, porque tampoco hay personas que han pagado por ese daño que se hizo. Entonces eso, y además, por ejemplo, tampoco esas personas, por ejemplo, algunas se la llevaron detenidas y después las fusilaron sin derecho ni siquiera, por ejemplo, a un juicio. Entonces yo digo, ¿para qué tenemos leyes si no las vamos a ocupar? Y hoy en día las personas que fueron responsables de esos hechos sí tienen derecho a un juicio. Entonces, y apelan, qué sé yo, algunos están presos y otros se mueren sin tener un dictamen que determine su culpabilidad en los hechos. Entonces es injusto y yo creo que va a pasar otra generación para que realmente podamos ya ir mirando a un futuro sin tanto dolor. Mira, el darle vuelta a la hoja significa, en cierta forma, no olvidar, ¿ya? Yo nunca he dicho olvidar, porque ni yo, ni usted, ni ninguno de los que estamos en este momento en vuestras casas, de la edad en la cual vivimos nosotros, que yo viví esa situación de allá atrás, vamos a olvidar. No, tenemos que mantener de alguna manera en la memoria, al igual que cuando uno conduce un vehículo, tú tienes la mirada al frente y el retrovisor se utiliza para ver qué hay atrás. Por lo tanto, siempre uno tiene que estar mirando por el retrovisor para que no vaya a venir un vehículo, te choque, etc. ¿Cierto? Esto mismo tenemos que vivirlo para que no vuelva a ocurrir nunca más en Chile la pérdida de la democracia, porque la pregunta es, el que encendió la mecha allá atrás, en el año 1967, ¿sabía lo que podía ocurrir en un momento determinado, en plena Guerra Fría? ¿Por qué hago mención a esa fecha? Porque en esa fecha el Congreso del Partido Socialista, a través de su Congreso y su definición política, valida la violencia en todos sus extremos. Aquí tengo el documento, lo puedo leer. ¿Qué frases son las que indica? ¿Y qué documento es? Es un documento que está dado por el señor Almeida, en el cual indica, en la biblioteca de Cloromiro Almeida, señala, voy a leer solamente un párrafo nomás, pequeño, que indica, fíjate, la lucha de clases. Los revolucionarios deben usar las diferentes tácticas violentas, no de acuerdo a sus particulares deseos o temperamentos, sino de acuerdo con las condiciones concretas del proceso revolucionario, escalonados generalmente a través de las siguientes etapas: resistencia y lucha armada. Eso es encender la mecha, que lamentablemente, y te lo digo sinceramente, explotó para el lado contrario. Si esto hubiese sido al revés, a lo mejor yo no estaría aquí. No lo sabemos. Pero si ocurrió esto en un país como Cuba, está ocurriendo y ha ocurrido en un país como Venezuela. Entonces yo lamento mucho la pérdida de aquellos padres, hijos, hermanos que murieron por una cuestión ideológica. Y nuestro partido Renovación Nacional hizo un mea culpa, un paréntesis en el cual en Pucón se extrajeron de nuestra declaración de principio 7 párrafos que decían relación con
el gobierno militar se hablaba en aquel entonces. Que para mí no tengo ningún problema en decir que fue una dictadura porque salió de los márgenes democráticos. ¿Ya? Salió de los márgenes democráticos. Pero entonces no podemos pensar nosotros que a lo mejor dentro del dolor, el perdonar, porque hay una frase que lamentablemente conlleva a lo que estamos viviendo, ni perdón ni olvido. Pero dentro de ese pequeño espacio, el perdonar para hacer de Chile una mejor nación, ¿podría a lo mejor ser? El informe Rating tiene toda la información clasificada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver si se puede abrir. El informe Rating, para la gente que no sabe, fue el informe que se hizo de Declaración de Derechos Humanos, donde se investigaron esto por el presidente Elwin. Al principio de los 90, el primer mandato después del regreso a la democracia. Quiero hacer una pregunta, miren, yo tengo aquí en mis manos, a través de varias encuestas, los puntos de los cuales los chilenos creen que si es que se resolviesen esos puntos, podríamos avanzar un gran paso a una reconciliación nacional. Uno de los puntos más importantes es justamente cómo le llamamos este proceso histórico. Usted decía que es dictadura. ¿Usted también, Jenny, piensa lo mismo? Sí. Eso, porque es semántico, pero dice mucho. El segundo es acabar con los pactos de silencio en relación a la gente que fue detenida y desaparecida. ¿Ahí tiene un problema usted? No, no lo tengo yo. ¿Qué? Ni el partido, ni la declaración de principio del partido. La composición de las situaciones políticas en cualquier país del mundo la hacen los seres humanos. ¿Y cómo hago yo para obligar a un ser humano, sea este militar, sea este civil, para que él me diga qué es lo que hizo usted con estos ciudadanos? ¿Le voy a poner la pistola al pecho? ¿Me voy a convertir en aquello que se quiere combatir con la democracia para obtenerlo? Es lo mismo que en un momento determinado quisiéramos nosotros eliminar ipso facto a un terrorista, ahí en la calle. ¡Pum! ¿Te moriste? ¿Por qué? Porque estáis poniendo una bomba. No, señor. Estamos en una situación de tipo democrático y no podemos. Esa persona es humana. Si la persona no va a abrir la boca ni lo va a decir, ¿qué va a hacer? ¿Un juez de la República lo va a obligar? ¿Cómo? Sí, yo creo que la alternativa debería estar para aquellas personas que quizás con este tiempo o al transcurrir el tiempo sientan el deseo o la necesidad de comentar, explicar todo lo que sucedió desde su punto de vista y quizás esos relatos dejarlos, bueno, porque esta persona igual muchos son mayores también, entonces lo más probable es que ya no tengan tanto tiempo de vida, pero al menos para que puedan decir dónde están algunas personas. Entonces, para darle tranquilidad a las familias que todavía piensan en recuperar a sus seres queridos. Eso por una parte. Y lo otro es que mientras yo creo que no haya estas personas, o bueno, muchas de estas personas que están en juicio y que apelan no vayan con un castigo, es muy difícil que, como les decía recién, podamos avanzar, que podamos superar esta situación. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, que se le puso un tiempo de... Porque muchos de los que están en Punta Peuco han pedido mucha extra libertad porque están muy enfermos, casi por caridad, como se dice, que hay un no sé realmente el estatus judicial que existe, ¿no? Pero es porque están en una situación de adulto mayor, demencia, y van a su casa. Se decía algún tiempo que se les puede dar beneficio de que si pudiesen hablar, pudiesen obtener el beneficio del arresto domiciliario. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, desde mi punto de vista, el derecho humano debe estar aplicado y debería estar consignado a todo nivel de personas humanas. Desde mi punto de vista, el derecho humano no tiene color político ni religioso, porque
es un derecho que la persona tiene por el hecho de nacer. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensamos en que realmente el que delinquió, el que cometió actos que son penados por la ley, debe cumplir con reclusión, de acuerdo, correcto, debe cumplir. Para eso se creó el penal de Punta Peuco. Ahora, por razones humanitarias, aplicando el mismo derecho humano, una persona que tiene 95 años, 97 años, sufre de un cáncer terminal, ¿qué razón hay de dejarlo en la cárcel y que pueda morir en su casa? Me queda una sola razón. ¿Cuál es? Que se pudre en la cárcel. Y eso ya no es juicio, eso ya se llama venganza. Hay que ver qué es lo que determina la ley. Por eso. Es eso. Pero por eso, Que, si es humanitario, es que depende de lo pero, que determine la ley. Pero lo ¿Qué humanitario es, es para todos. determinar nosotros como sociedad? Pero lo humanitario es para todos, no para un color político, no para un pensamiento. La humanidad somos todos nosotros. Sí, es comprensible, pero por eso le digo, depende de lo que diga la ley. Eso, en base a eso es lo que tenemos que apegarnos, ¿cierto? Porque por lo mismo es que sucedieron tantos actos que no debieron haber sucedido. Mira, de acuerdo a la ley, si nosotros, por ejemplo, nos basamos única y exclusivamente en la ley, el señor Tellier, que en paz descanse, de acuerdo a la ley, no pagó aquello que en un momento determinado cometió. Y él era un diputado de la República. ¿Gracias a qué? A la ley. Entonces, ¿te das cuenta? La ley debe ser para todos igual. Y te voy a preguntar, porque usted acaba de decir en este minuto que no se le puede poner una pistola en el pecho para que hable, ¿no? Perfecto. Digamos que, como usted dice, es su tesis, su hipótesis y es válido. Pero entonces, ¿qué hacemos con la familia de estas personas que quieren saber dónde está su familiar? ¿Cómo le damos reparación a ellos? Mira, me vas a perdonar que te discuta la cosa. No es una tesis, porque la tesis hay que probarla. Esto es un hecho. El hecho está comprobado, de que no lo han dicho. Ninguno de los militares, ninguna de las personas que están enjuiciados, ni que están en Punta Peuco, ni ninguno de los militares a los cuales se ha consultado, o civiles a los cuales se ha consultado, ha hecho opinión respecto de eso. Eso es un hecho, no una tesis. Por lo tanto, si la persona, como bien lo dije, del punto de vista humano, se quiere negar, porque de esta manera yo lo niego y hago sufrir más a la familia, lo lamento por él, lo lamento por esa persona. ¿Por qué? Porque realmente si nos ponemos un poquito la mano en el corazón, deberíamos pensar que esa persona podría, bajo una circunstancia, a lo mejor, y fíjense lo que voy a decir, quizás no es lo correcto, pero de amnistía, porque han habido tenientes, que en aquel entonces eran el chofer, el conductor del jeep en donde fueron, sacaron a las personas y lo fusilaron. Y ese teniente está condenado. Hay tenientes en Punta Peuco que están condenados. Entonces te das cuenta de que ahí, ¿qué va a hacer ese teniente? Ese teniente no tenía ni 35 ni 40 años. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Sabe mi capitán? Yo no voy. ¿En cuántos segundos más estaría muerto? A lo mejor. Entonces te das cuenta. Entonces, claro, ahí es donde hay que tener visión respecto de lo que estoy diciendo. Que podría darse el caso de que esa persona, mire, si usted nos cuenta y nos dice qué pasó con estas personas, va a estar amnistiado. Usted en la ley no va a ser ni condenado ni juzgado. Si eso pasara, que está proponiendo aquí, usted, por ejemplo, ¿lo aceptaría? ¿Usted diría, sabes que avancemos quizás en esto? Quizás la información de saber dónde están es más importante y quizás si lo dice o se lo se amnistía a esta persona. Yo creo que no soy yo quien debe dar la respuesta. Yo creo que esta pregunta deberían responderla las personas afectadas y ellos tomar una decisión y plantear la situación.
que es lo que ellos deciden, porque yo no puedo tomar una decisión por todas las personas afectadas. Pero Suya. es que no lo podría decir en este momento, porque por lo mismo yo trato de ponerme en la situación de estas personas, ¿cierto? Y lo dije hace un momento, pero son ellos. Esto lo tendrían que responder ellos. ¿Cómo? A través de asambleas, reuniones, tomar decisiones, cosas así. Pero yo no puedo, en este momento, no podría dar una respuesta con respecto a eso porque no sé para ellos qué es lo más importante. Y bueno, Esto tiene que verse en sede legal. Claro. Ahora, también, si consideramos que aquí hay un tema para mí psicológico grave, o sea, hay personas que no van a dar su brazo a torcer tampoco, siempre van a negar todo. ¿Por qué? Porque hoy en día detrás de ellos hay familia, hay hijos, hay nietos, y no van a querer cargar o dejarles la responsabilidad o la culpa quizás de aceptar haber cometido los delitos. Entonces, estas personas siempre protegen mucho su familia. Y por lo tanto es difícil que también acepten o relaten lo que realmente hicieron, porque imagínate que un hijo que te ve toda la vida como un superhéroe prácticamente y de repente sepa que todo lo que tú hiciste con respecto a las violaciones de derechos humanos, cosas atroces, entonces yo creo que eso es difícil, como dices tú, que alguien pueda relatar o decir. Claro. Es muy fuerte. Y para terminar este tema, el último punto es el perdón y el reconocimiento de los errores de ambos sectores. Qué interesante este punto, porque, seamos honestos, mucha gente derecha ha dicho que la izquierda se está lavando las manos, lo han dicho así públicamente, ciertos políticos. Y podríamos empezar a hacer aquí como un posible mea culpa de creo que debería pedir perdón cada sector, porque si bien usted ha dicho que dictadura y RN ha hecho ciertas declaraciones de principio, dentro de su coalición, la UDI... No ciertas, ha hecho declaraciones de principio claro, respecto del tema del gobierno. Perfecto. Pero, por ejemplo, la UDI no tiene esa misma capacidad, tiene algunos, y partidos republicanos que no son aliados suyos políticos dentro de la coalición, pero que sí son, digamos, del mismo sector, no tienen eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el gran perdón que debería tener la derecha o sectores de la derecha con el pueblo chileno para poder llegar a una reconciliación nacional? Bueno, nosotros ya lo hemos hecho, Renovación Nacional lo ha hecho. Y Renovación Nacional, a quien le pregunte usted dentro de nuestros políticos, parlamentarios, senadores, diputados, dirigentes dentro del partido, hemos dicho, se violaron los derechos humanos y lamentamos que así haya ocurrido. Y que nunca más se vuelva a repetir. Es más, cualquiera de ustedes, señores televidentes, pueden ver en la página del Partido Renovación Nacional en la web, en el primer cuadro que aparece respecto de los principios del partido, el primer cuadro que sale en la izquierda arriba, dice lo siguiente, se los traigo así, dice: acción política, quien tiene derechos, la persona, primero que nada, es el centro de nuestra acción política, quien tiene derechos anteriores al Estado y deberes ante la sociedad. El Estado y las personas deben, taxativo, deben proteger, promover y fomentar el respeto a los derechos humanos. Eso está en nuestra página web. Pero los amigos, los aliados, los primos... No me hables por los amigos, por los aliados, por los primos. Yo estoy aquí como Renovación Nacional y mi partido lo ha hecho siempre. Lo ha hecho. ¿Y usted exhortaría a los demás a hacerlo igual como lo ha hecho el RN? ¿Cómo? ¿Usted exhortaría a los demás partidos a hacerlo como lo hizo RN? Pero por supuesto. Entonces... Por supuesto que lo exhortaría para que en un momento determinado seamos una sociedad completa en el cual frente al ciudadano vea que realmente dentro de la derecha del partido existe esto. Nosotros somos un partido de derecha, somos un partido que somos dialogantes, que buscamos el diálogo para el beneficio del país. Entonces, en ese aspecto, si la UDI, en un momento, yo creo
que ha ido, de hecho, su presidente ha existido y ha dicho en más de una oportunidad el reconocimiento de los derechos humanos que han sido violados y que lamentablemente nunca más debería ocurrirse en Chile. Eso lo ha dicho el presidente actual de la UDI. Entonces la pregunta es, Macaya, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir para que se nos crea? ¿Hasta cuándo? ¿En 10 años más de nuevo tenemos que hacer lo mismo? Si lo venimos diciendo, nosotros en el año 2014 hicimos la modificación de nuestros principios. Perdón. Sí, por supuesto. Claro, estamos es que conversando. a veces es importante hacer esas modificaciones en su partido o en qué sé yo, pero a nivel leyes nacionales, propuestas nacionales, yo siento que todos en general hemos sido muy negligentes con respecto a esta situación. Por un lado, y esto debía haberse dado hace muchos años atrás, no ahora, sino que hace muchos años atrás haber enfrentado esta situación, haber aceptado esta situación, haberla reconocido y haber hecho un poco de justicia con respecto, y no a estos últimos tiempos, digamos. Nosotros como sociedad quisimos hacer vista gorda. Aquí no pasó nada, no existe, es mentira, pero no es así. Entonces yo como ciudadana también me siento irresponsable en ese sentido. Los partidos deberían haber hecho más, mucho más. Izquierda, ¿qué responsabilidad, qué perdón le deberían pedir al país? Eso. Yo pienso también que ha sido una irresponsabilidad de los presidentes, de los políticos, no haber asumido, haber aceptado y haber exigido justicia muchos años antes y no haberlo dejado pasar así como te decía recién, que aquí, bueno, algo pasó y vamos a empezar a arreglar la situación con algunas cosas, algunos detalles. No, esto debió haberse visto desde un principio. Eso. Y si que puede responderla. Yo les leí recién el texto que dice relación a el Congreso del Partido Socialista, en donde se hizo una apología de la violencia y donde se reconoce explícitamente que la violencia es un arma para poder llegar al poder. Está claramente dicho. Pero no solamente allá atrás. Se recuerdan que en octubre, cuando ocurrió el tema del estallido social, en el Congreso de la República, en Santiago, se recuerda que le hicieron un homenaje a la primera línea de encapuchados que destruyeron Santiago y que lo dejaron entrar por el centro del hemiciclo y los aplaudieron a rabiar. Eso no fue hace 10 años, ni 20 ni 30. Sí, fue en octubre hace 2 años, 3 años atrás. pero yo creo que estás hablando Entonces, de situaciones diferentes. pero esa es violencia. Violencia. La palabra violencia es una sola. Sí, yo sea creo con que armas, sea yo con lo que creo fuera. que es tratar de llamar la atención para poder ser escuchados. Porque si tú pides algo, es que igual que como un poco los niños, ¿cierto? Puedes pedirle algo a un papá y pedirle y pedirle y pedirle, pero resulta que el gobierno no te está escuchando. Entonces, cuando es lamentable, perdóname, pero el niño puede tomar un que palo y tengas que pegarle al papá llegar- para que lo escuche. No, lo más probable ¿Eso es es lo que que se estás ponga a diciendo? llorar y haga una pataleta, una cosa así. Entonces, es cuando recién le pones atención. Entonces, tú, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si la ciudadanía está pidiendo algo a la persona que administra el Estado y no es escuchado, y es lamentable que tengamos que llegar a esa situación para que un gobierno pueda poner atención y decir, a ver, ¿qué es lo que quieren? Sí, en realidad quieren esto. Ah, ya, bueno, ya no destruyan el metro, no hagan esto, no hagan desmanes, mira, le vamos a dar ya por fin lo que ustedes están pidiendo. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Es necesario? Pero entonces, discúlpame, con todo respeto, lo que usted me está diciendo Ahora, es que la violencia se ejerció, por ejemplo, vimos mucha gente que, bueno,
tú sabes, perdió ojos, qué sé yo. Yo no sé si, por ejemplo, un banco de una plaza o una piedra de una vereda, como decían alguien por ahí, y que rompieron vidrios, qué sé yo, es un daño a una propiedad, es verdad. Pero a personas, no sé, salieron a matar gente, por ejemplo, no. Y decir a Por el carabineros que los contrario, quemaron, que a carabineros que les tiraron una bomba molotov. Pero Carabineros está ¿Eso no es violencia? uniformado, ¿Pero eso no es Carabineros violencia? está protegido, tiene decir, las herramientas. Discúlpame, pero La me ciudadanía- estás la dando una ciudadanía justificación no para la tiene. violencia. No es una justificación. Pero eso es lo que usted está haciendo. No es una justificación, es una reflexión de decir, bueno, necesitamos o un gobernante debe pasar eso para que realmente pueda hacer lo que la ciudadanía está pidiendo. Entonces No es ese necesario. militar o esa persona civil que en un momento determinado actuó en forma incorrecta con una persona también tendría el derecho a reflexionar y decir, ¿doy el nombre o no doy? Obvio, puede reflexionar. Claro, ahora, Eso es lo que está diciendo si tú usted. te das cuenta, hay algo que la gente no comprendió mucho, porque yo me recuerdo que habían amigos que tenían su pequeño negocio y decían, no, es que yo voy a cuidar porque aquí me van a entrar a robar. Oye, o sea, no estás entendiendo nada, que esta protesta que está haciendo la gente generalmente va contra las grandes empresas, contra esas grandes empresas que te tienen endeudado, te cobran multas tremendas mes a mes y te van comiendo y comiendo. Y por eso hay ¿cierto? que destruir el metro. Cíclica, ¿no? Lo que fue estudio social fue parte de esta crisis cíclica. Pero vamos a avanzar a los siguientes temas porque vamos a seguir hablando, ¿no? Yo lo único que pido como Renovación Nacional es que la violencia sea condenada sin ambagajes. Así como me piden a mí que yo condene y reconozca la violación de derechos humanos, pido yo que la violencia, sin apellidos, porque no los tiene, se condene y que sea condenada. Y no la condenan, buscan la justificación. Es que el pobre niño que está aquí, que el chico que está allá, que la señora de allá, que esto... No, la violencia no tiene apellidos. Y vuelvo a insistir, el día en que tú enciendes una mecha, al final de la mecha no hay un tarrito con bombones. No, es que eso yo creo que todos condenamos la violencia. Todos, Eso nos enseña la historia. todos no queremos violencia. Vamos a seguir el tema regional porque Valparaíso declaró como hijo ilustre a Salvador Allende. Es otro de los grandes personajes de esta historia. ¿Cómo se recuerda a Salvador Allende? Hay una cuestión bien interesante, porque si uno le pregunta a un ciudadano de otro país, probablemente Allende es una figura bastante reconocida que tiene esta calle, mientras que la figura de Pinochet tiene otra connotación. Pero aquí en Chile existen todavía los debates. Se le quitan condecoraciones a uno, se le ponen condecoraciones al otro, y viceversa. Uno declara hijo ilustre, después otra municipalidad se le quita esa denominación a ambos. ¿Cuándo también va a parar esta cuestión de que a quién ponemos primero arriba, a quién es esto otro? Primero que todo, y para empezar mi pregunta es, ¿usted está de acuerdo, señor Poblete, que ayer se declara hijo ilustre al paraíso? Mira, hay una situación que ocurrió aquí en Quillota y que se pretendió en forma unilateral cambiar el nombre del Hospital Biprovincial Quillota Petorca y poner el nombre de don Salvador Allende Gosen, expresidente de la República, que en paz descanse. Y nosotros dijimos, es un nombre que divide, es un nombre que en cierta forma crea conflictos al interior de la ciudadanía. Hagamos una consulta ciudadana para poder saber la opinión de la consulta ciudadana. Y se obtuvieron más de 10.000 firmas con un stand que se puso en la plaza, que autorizó el mismo señor alcalde, para poder recibir la opinión de la comunidad. Más de 10.000 firmas se recubrieron respecto de ese tema. Si yo, como alcalde, Sharp, consulto a la ciudadanía y la ciudadanía democráticamente dice, mire, ¿sabe? Sí, porque nosotros reconocemos que don Salvador Allende hizo esto y fue un buen ciudadano, y el nombre es declararlo hijo ilustre, ningún problema. Porque es una voluntad popular.
es una voluntad democrática. Pero cuando no es así, cuando unilateralmente a través de un consejo, del cual no está completo el consejo, sino que por unanimidad de un consejo que estaba ahí, se hace esta gestión sin ninguna oposición, porque los concejales que corresponden al sector opuesto ni siquiera votaron. Entonces ahí se produce una situación que es una imposición. Impuso a un hijo ilustre. ¿Ya? Ahora, desde mi punto de vista, la opinión de don Salvador Allende fue un presidente de la República democráticamente electo, pero no un demócrata, como lo quieren hacer aparecer. Porque yo, en mi vida, desde los 14 años que ingresé a la política, no he visto nunca a un demócrata con una metralleta debajo del brazo. Los demócratas usan las urnas. Las urnas son las herramientas y las balas de esas urnas, los votos. Yo no sé si ustedes recuerdan algunas fotos en este televidente en donde el señor Allende aparece con un arma obsequiada por don Fidel Castro. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Porque igual sigue habiendo este tema de declarar bueno, si ya se declaró ya a Salvador Allende con usted, también el tema que también te comentaba aquí, que lo menos conversaba en este programa, el tema de poner al hospital provincial Salvador Allende Gossens. La figura del presidente Allende debería seguir siendo reconocida de esta forma. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, a mí me parece bien. A mí me parece totalmente lógico, por ejemplo, que el hospital biprovincial se llame Salvador Allende. Una, porque estamos en el tema de los 50 años, ¿cierto? El hospital estuvo listo hace poquito tiempo, coincide un poco con eso. Lo otro, todo el trabajo que él hizo en salud, no es que le estemos poniendo el nombre de un pintor a un hospital, o sea, él era un doctor, un médico y que hizo grandes cambios para la ciudadanía. Ahora, votación, no sé si sea muy lógico en este momento cuando la información está tan tergiversada. Quizás una votación con respecto a poner nombre o a designarlo hijo ilustre tiene que ser con la información verdadera, cuando las personas tengan todas las herramientas. A lo mejor podría ser, motivo para que la gente se pueda informar más al respecto, es verdad. Sí, tiene Informada claro, de quién fue Salvador Allende realmente. Sí, aunque ese es una propiedad que tienen sí los alcaldes, que pueden declarar hijos ilustres a ciertas personas que, claro, que consideran merecedores. Así que yo creo que por la época que estamos viviendo, por los 50 años que se conmemoran hoy en día, está correcto para mí, está bien. Más por los 50 años que por los méritos que podía tener entonces. Es que coincide, porque hoy es el día en que podemos ya hablar, quizás con mayor tranquilidad, de los hechos. Entonces, es importante, son hitos. Entonces, pero desde el año 90 que se puede hablar con tranquilidad en adelante. No te olvides de que el gobierno justamente de don Patricio Aylwin se hace el informe rating donde él le pide justamente a dos connotadas personas del ambiente político y les pide y les dice, investiguen. El Congreso dijo, claro, investiguen, pero aún vean. Siempre y de ahí en adelante sí, siempre no ha habido nadie que le impida conocer. Mucha desinformación. Yo creo que eso puede dar pie para que la gente como les digo, o como les decía hace un rato, pueda leer, informarse y ver, por ejemplo, qué es lo que hizo Salvador Pero Allende una información veraz. Sí, pero uno la puede buscar. Tú tienes la información en tu teléfono hoy en día. Puedes buscar en internet. Una información donde él era parte del Partido Socialista y participó de este congreso, donde la violencia fue declarada admisible para lograr el poder. Bueno, ahí si no están de acuerdo con ese tipo de cosas y hay gente que comete crímenes, por supuesto hay leyes y deberían ser castigadas si van a cometer hechos. No hay que olvidarse que él era del Partido Socialista. Sí, es socialista. Junto con Altamirano y otros más. Claro.
Ese documento que estamos buscando, Carlos, es de un congreso que hubo del Sí. Partido Socialista. En el año 1967, Sí. que fue en Chillán. Exactamente. Bueno, los congresos, para que ustedes entiendan también, es donde los partidos hacen su declaración programática, su visión de futuro, cambian estamentos, porque es bueno que quizás cuando la gente pregunta congreso, o sea, que el congreso se debatió esto, no. Un congreso interno de un partido político en específico. Uno lo puede bajar de internet sin problema. No, por supuesto, yo creo que todos esos congresos están, Todo están está en disponibles. Toda esa información está en Información y internet. hacerte tu propia Ahora, idea. Sí. Como hablamos ahora recién de una persona como Allende, que fue Carajo Ilustre, ¿qué pasa al revés? Porque, por ejemplo, en San Carlos se le quitó el hijo ilustre a Augusto Pinochet. Entonces, es lo mismo, el alcalde tiene la potestad, un alcalde de turno, de decir, yo a esta persona que era hijo ilustre, se lo quito. ¿Cómo también hacemos esto? O sea, la ley lo faculta junto con el Consejo Comunal. Pero está bien. A ver, si Punto. vamos a hacer una... Yo por lo menos me voy a tomar la libertad de dar un ejemplo que quizás puede ser irrisorio. Si yo soy de un conglomerado político y este personaje es contrario a mí y tengo mayoría en el consejo, ¿qué les parece, chiquillos, si le quitamos el nombre a este tal por cual, aquí, que allá, bla, bla, bla? Hagámoslo, ya, listo. ¿Quién lo presenta? Tú, ya, listo. Voten. Vamos. Eliminado. Fuera. Pero se hizo, exactamente, se hizo de un punto de vista de un reconocimiento de méritos. Cuando un hijo ilustre es declarado, es porque tiene los méritos suficientes para ser declarado hijo ilustre. Según el consejo o el alcalde, que en su oportunidad declaró hijo ilustre al general Pinochet, tenía los méritos, según su visión. Porque el tema este de la dictadura, otros le llaman gobierno militar, va a ser con la visión de lo que vivió cada uno. Y hay hechos objetivos que son conocidos prácticamente a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podemos tener un hijo ilustre que cometió faltas con respecto a los derechos humanos? Es como, no sé, por ejemplo, supongamos un artista. Es hijo ilustre, ¿cierto? Se ha destacado en las artes, pero el tipo es un asesino. O sea, después se descubre que mató gente, qué sé yo. No puede seguir siendo hijo ilustre. Yo asumo que cualquier persona en su sano juicio, ¿cierto?, va a revocar ese título honorífico que le dio en algún momento, porque ya la persona deja de ser deja de ser De acuerdo a la visión una normal que en persona ese momento tiene. intachable o con características adecuadas para recibir el título. Entonces, Mira, lo mismo podría decir yo, dar por ejemplo el caso de quien fue invitado a los 50 años por el señor Boris, presidente de la República, de don Baltasar Garzón. Todos sabemos a nivel planetario que el señor Baltasar Garzón fue denostado por la justicia y por los tribunales españoles. ¿Qué está haciendo aquí? Viene en calidad de invitado por el presidente de la República, por el hecho de que fue quien tuvo los cojones, de acuerdo, a declarar y hacer un juicio al general Pinochet. ¿Te das cuenta? Que hay... Entonces, no busco la ley del empate, pero sí hay que tener objetividad, que usted lo dijo recién, objetividad. claro, es que en ese ámbito nos es importante. Lo considero, porque y vuelvo un poco atrás, Pero cuando decía yo, ¿por qué nos demoramos tanto? Pero ¿Y es por un qué? juez que está denostado por sus pares en España. Entonces, ¿qué tipo de juzgado, qué tipo de juicio puede emitir una persona que es denostada por sus pares? O sea, el juez Baltasar Garzón, que enjuició a Augusto Pinochet Ugarte, bueno, en su minuto los padres no estaban, entonces en su minuto también fue un héroe a nivel mundial. Obviamente, como usted dice, en este minuto tiene ciertos problemas con sus pares en España y que ha sido
puesta en la palestra pública. Por algo, no porque sí, ni porque a nadie se le ocurrió. Y ahí entramos en lo que conversábamos recién en el comienzo, la historia. No, Todavía no declaran hijo ilustre al juez falta. Pero está aquí conmemorando Yo creo que una eso situación estará en investigación, invitado por el quizá. presidente de la y él República. vendrá como invitado, y ahí si él acepta y si el presidente Boris quiere invitarlo, y si él ¿Ves? decide invitarlo, es cosa del gobierno Claro, en ahí cuestión. tendrán información Pero yo voy a adecuada lo que para... usted dijo, objetividad. Hay Claro, que ser pero, objetivo. pero ¿cómo podemos tener objetividad cuando, por ejemplo, la información hace muchos años atrás y hasta cierto tiempo ha sido tan manipulada? Eso es difícil. ¿Manipulada por quién? Por los medios de comunicación, por los medios de prensa. ¿Cómo? Es decir, Porque desde el año 90 a la fecha, el sector de la derecha del país ha gobernado 2 veces. El resto han sido todos gobiernos del ala izquierda. ¿Eso me está diciendo usted que fue manejado por ellos también? No, me refiero que muchos medios de comunicación todavía son manipulados por la derecha. Pero los digámoslo medios de así. comunicación, Entonces, ahora, oye, a ver, los medios de comunicación están aquí, sí, pero no para toda la gente. están aquí. La mayoría de la gente tiene un Lamentablemente teléfono. No toda la gente, porque hay Y gente que no la todavía comunicación. ve las noticias de la... Aquí tienes un medio de comunicación que justamente se ha esforzado en entregarle a la opinión pública las visiones. Sí, eso es importante. ¿Ya? Sí, que cada Y persona este medio de se haga comunicación su- pública lo ha hecho bien. Sí. ¿Te das cuenta? Pero tenemos un montón de medios de comunicación que también están en internet. El Partido Comunista tiene una radio en la cual Sí, informa. pero si hablamos de Correcto. los canales que son Entonces, masivos, entonces... Bueno, me dice el canal nacional, durante todos los gobiernos de la concertación, el canal nacional estaba en manos del canal nacional del gobierno de turno. ¿Fue manipulada la información? Ese tema en particular es muy interesante. De hecho, los congresos del periodista han denunciado algunos medios en ese sentido para ambos lados. Sí. Estaba hablando, por ejemplo, usted lo de la República Nuevo Mundo, sí. También está hablando también de entidades por el privado, quienes tienen una cierta... El Siglo, que está a través de internet, existe como diario, Sí, existe como un diario virtual. no, y varios más, está Le Monde Diplomatique, hay Correcto. muchos más también que son más afiliados a la derecha, en su tiempo televisión estuvo, bueno, pero eso ya es una materia así para otro momento, porque Correcto. de verdad que esto ya meterse muy en un En camisa de 11 varas. Y sí, nosotros somos un medio independiente, entonces nosotros no nos vamos a meter en esa chimuchina de cagüineo, pero sino que vamos a entrar ahora al tema local, que es muy importante, porque como todo lo que fue el golpe de Estado, gobierno militar, dictadura, como usted le quiera llamar en su casa, también se vive aquí en Quillota y en la provincia. Y uno de los personajes que la gente debiese recordar es lo que pasó con el exalcalde Pablo Gac. El exalcalde Pablo Gac es una de las figuras más importantes que todavía es detenido y desaparecido en nuestro país. En el canal local tenemos una pequeña biografía de qué es lo que le pasaba al exalcalde de Quillota, cómo fue detenido, por qué. Él fue el primer alcalde en la historia de Quillota de la izquierda, específicamente en el Partido Socialista, elegido entre los 1971 y 73, cuando a él se le, por supuesto, dentro de lo que fue el golpe de Estado, se le revocan sus derechos como alcalde, se le pide que pase a retiro. El 74 él va ubicado su domicilio en calle Diego Echeverría, lo ingresan al regimiento de ingenieros para un pequeño interrogatorio y supuestamente, y aquí es donde está la historia, donde existen muchas partes de la historia, una parte dice de que él fue ingresado al regimiento y donde ahí se le dio muerte y desaparición, mientras que existe otra versión que dice de que extremistas capturaron ese jeep militar a medio camino, él pudo escapar de alguna forma, pero igual después fue encontrado y acribillado. De hecho, existen en este minuto personas que están juzgadas por el crimen del exalcalde Pablo Gac. La pregunta es, usted, antes del programa está diciendo de que usted sabe esta historia, de que usted tiene conocimiento. Bajo su punto de vista, ¿qué pasó realmente? ¿Usted sabe? ¿Tiene más información? Lo que yo comenté y se los dije también anteriormente es el hecho de que aquí en la zona y en Quillota hay 2 versiones respecto a ese tema. Y hay otras versiones, ¿ya? De lo cual no hay una versión
llamémosla verdadera, veraz. No, veraz. Porque la historia también es escrita por seres humanos y puede ser cambiada. Partamos de esa base, ¿ya? Acuérdense que la historia parte con el boca a boca antes de la escritura. Y comienza la escritura, los libros, a plasmarse la historia de acuerdo al hecho como la veía la persona. Entonces aquí en Quillota hay varias situaciones en las cuales se puede dar el mismo caso que, por ejemplo, de la muerte de don Rubén Cabeza. Y se habla también del tema de que en ciertas circunstancias el famoso asalto a la patrulla, que camino a la escuela de caballería, esa patrulla es asaltada y al ser asaltada se produce un intercambio y mueren todos los detenidos que iban en esa patrulla. Entonces hay una situación confusa entre lo que ocurre con don Pablo Gá, que es detenido, llevado, y otros dicen, no, si Pablo Gá también iba en esa patrulla. Entonces hay versiones. Y resulta que el tema es que nadie, hasta el momento, puede decir cuál es la verdad. Inclusive hubo un juez de acá en Quillota que pretendió ver el tema y saber si había una situación similar o algo parecido en la escuela de caballería. Y le negaron el ingreso a la escuela de caballería y dentro de los tribunales le dijeron que no tenía la potestad para hacerlo. Entonces, no sabemos, no hay una visión ni una información fidedigna. Porque todo lo que se habla es que yo oí esto otro. Se recuerda también que hubo una situación muy lamentable en la calle, en la avenida Valparaíso en Quillota, en donde se habló justamente de un enfrentamiento que hubo entre fuerzas militares y algunos personajes que estaban dentro de la casa. Entonces ahí hay situaciones que también de oídas. Oye, fíjate que yo viví al frente, que yo estuve ahí al lado, pero no hay una verdad. Es que es verdad que dice que hay muchas versiones. De hecho, mi productor hoy día, cuando subimos el tema del alcalde GAC, me decía, pero no lo encontraron a él, no fue encontrado. Mire, o sea, hasta esa versión existe que quizás alguna vez fue encontrado. Jenny, te quería preguntar, porque la provincia de Quillota también, yo lo he visto en redes sociales, que en muchos de derechos humanos, muchas agrupaciones de derechos humanos han hecho estas plaquitas especiales donde las ponen en diferentes sectores donde fue un centro de tortura o donde tuvieron grandes enfrentamientos. Mira, disculpa, con respecto a lo que le preguntabas y sobre lo que hablaban del asalto a la patrulla, que eso es, bueno, un montaje, ¿cierto? Yo invito nuevamente a las personas que nos van a ver hoy día a visitar la página de Sitios de Memoria, Sitio de la Memoria se llama, donde hay relatos de las personas afectadas. No ha pasado tanto tiempo como para que sea solamente el boca a boca, sino que hoy en día todavía podemos encontrar a hijos o familiares de estas personas que fueron afectadas en esa época, ¿ya? Que vivieron los hechos. Entonces, y aquí ellos relatan cómo sucedieron las cosas, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea y puedan salir de las dudas y quizás tener una visión un poco más fidedigna de los relatos. Pero discúlpame una consulta. Y disculpa mi ignorancia ¿ya? Al respecto. Pero esas personas que tienen la versión fidedigna, real de lo que hay, me imagino que ya han puesto toda esta información a disposición de los tribunales de justicia. Sí. Para los efectos de poder hacer una investigación claro, veraz. Claro, de hecho aquí se puede ver en los relatos donde ellos ya han hecho las declaraciones y han estado en procesos de investigación. Yeah. Se nos fue el tiempo, así, una hora, se nos fue volando. Es que sí. Para resolver la pregunta que tenía, que nos dijo Jenny, y también para responder aquí, efectivamente el año 2011 se sentenció por este caso al coronel en retiro Ángel Torres Rivera, al teniente coronel en retiro Sergio Arredondo González y al capitán en retiro Francisco Pérez Eguer y los oficiales Leonardo Quilodrán y Daniel Gálvez. O sea, hay gente que fue juzgada
Y condenada. Y está cumpliendo ahora condena. Y condenada. Por este hecho. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Gracias a usted, por supuesto, señor Poblete. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al programa y muchas gracias a la producción y los felicito nuevamente por el programa y todos aquellos programas que siempre han tenido estas características. Y a Jenny Santana, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación y gracias por poder compartir estos temas delicados con ustedes. No, y bueno, que a todos ustedes que hayan podido aprender, por supuesto, yo me despido, Claudio Bacache en la conducción y en la producción estuvo Rodrigo Bernal y Karina Aspe. Muchísimas gracias, sigan nuestra compañía y espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.